Ah, ujú. Ok, muy bien. Estamos. Quedamos acá en la tercera revelación. Ya casi vamos a hacer un otro mini resumen, pero quedamos en la tercera revelación. Y esa tercera revelación lo que dice es que la mayoría de las fortalezas, que no son fortalezas de capacidades, son fortificaciones mentales que resguardan una idea, como por ejemplo que no somos capaces, que no somos suficientes, o en algunos ejemplos que hemos dado, como por ejemplo no tenés que exponerte, o no tenés que demostrar cariño, o el amor es peligroso, etcétera. Esas son ideas que se implantan en la mente y se genera una fortificación alrededor de ellas. Entonces, ¿cuál es la tercera revelación? Que la mayoría de estas fortificaciones son invisibles porque se sienten normales. Están en el subconsciente y eso hace que uno no las pueda detectar. ¿Ok? Ejemplos, pues, estos son algunos de los ejemplos. No sirvo para vender, no soy disciplinado, siempre fracaso, nunca tengo suerte o soy así. Entonces, la persona lo ve como que ya son sus pensamientos y lo ve como parte de su identidad. Entonces, ahí es donde está el verdadero problema, porque si uno le habla a una persona así de entrada sobre patrones mentales o sobre cómo confrontar, en realidad no va a generar ningún impacto porque la persona no siente que haya un problema ahí o que haya algo que haya que resolver. Por ejemplo, alguien que le genera temor a algo y que ese temor haga que bloquee ciertas actividades. Por ejemplo, si hay muchas personas, qué sé yo, que les da miedo eh, a emprender un negocio porque sienten que van a fracasar, no tanto por los riesgos que significa, sino porque probablemente alrededor de su vida han fracasado muchas veces o han tenido muchas dificultades y ya eso generó una herida y generó una idea implantada de que no voy a poder. Entonces, esa persona ya no se enfrenta al reto por ejemplo, hacer un emprendimiento o de tomar alguna decisión aventurada porque sienten que parte de su identidad es que va a fallar. Entonces, esto es un importante y es un parte de lo que todos vivimos y que todos tenemos pensamientos que nos limitan y que el diseño original que Dios tiene para nosotros no es de limitación, no es no es para vivir con poco, ¿sí? Porque Dios nos creó para la grandeza, porque así somos hechos imagen y semejanza de Él. Entonces, somos embajadores, somos parte del pueblo elegido, somos su pueblo y como parte de su pueblo nosotros estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser sal. ¿Qué es lo que pasa? Que Él nos llama con su gracia, con su misericordia, pero nosotros ya tenemos esas heridas, esas fortificaciones mentales que nosotros como creyentes, como líderes espirituales, tenemos que hacerle frente y combatir esas limitaciones para poder alcanzar nuestro potencial. Si hay si hay alguna limitación heredada, por ejemplo, de manejo de ira o de cualquier cosa que uno pueda aprender mala de la familia, por ejemplo, y uno está intentando sobresalir, pero no, no combate esos patrones mentales, eso te va a terminar limitando o te va a terminar socavando ese esfuerzo o ese propósito que tienes. ¿Ok? ¿Sabes? Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. Ok. Entonces, y aquí lo estábamos conectando, como bien lo dijo Moni, con las dos palabras que vienen en Génesis 1:28, que es una orden que Dios nos da de sojuzgar y de señorear. Sojuzgar es kabash y es ay, esto estorba aquí, que la primera tierra que debes conquistar es la mente. Y una vez que la conquistas, lo que haces pasa a requerir señorear o requerir gobernar algo que no sea sometido. Entonces hay que conquistar el espacio de la mente y luego generar gobierno de lo que sucede ahí. O sea, generar radar. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo buenísimo. Todo bien. Excelente, excelente, Miguelito. Excelente.
Cualquier cosa, Dani, igual si usted tiene alguna pregunta o quiere hacer un aporte o lo que sea, nada más lo dice de una vez, no hay problema. Ok, ok, listo, muchas gracias. Aquí estoy escuchando. Bueno, ok, vamos a hacer este pequeño resumen que está aquí. Entonces, esto lo hemos estado hablando. A ver cómo lo hago grande. Eso es toxito. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo utilizar ese escáner de fortalezas mentales o de fortificaciones mentales y cómo confrontar esos patrones? Entonces, lo primero que hay que hacer y que tenemos que hacer es hacer un ejercicio de observación. Nosotros observamos sin juicio qué es lo que nos pasa, cómo es que reaccionamos, qué es lo que está pasando. Si, por ejemplo, tengo dificultades con el manejo del dinero, entonces me observo sin juzgarme, me observo y determino, bueno, qué es lo que está pasando, a qué es lo que no le estoy haciendo frente, qué es lo que me enseñaron en mi casa, qué es lo que he aprendido, por qué no logro dar el paso. ¿Será que lo que me falta es información? ¿Que lo que me falta es estrategia? ¿O será que me da miedo enfrentarme al dinero? ¿O es que no? Hay que hacer un proceso de observación. Y con la palabra de Dios empiezo a discernir. ¿Ok? Entonces, hacemos con oración, con ayuno y acercándonos al Espíritu Santo, hacemos un diálogo interno que nos lleve a poder confrontar qué es lo que está oculto. Por ejemplo, si una persona está teniendo Si una persona está teniendo dificultades económicas, ha tomado malas decisiones, está comprometido económicamente, está con problemas con un montón de cosas, resulta que el hermano está pasando exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde hay que hacer observación sin juicio, porque si los dos hermanos están pasando por las mismas cosas, qué es lo que tengo que discernir, qué es lo que tengo que ver y dónde es que tengo que hacer la confrontación, qué es lo que está ahí que no he visto, que está probablemente heredado y que es a lo que tengo que hacerle frente. ¿Ok? Entonces lo confronto. Y una vez, esto es muy importante y lo hemos hablado varias veces, una vez que uno lleva luz a donde hay una tiniebla, deja de ser una tiniebla. Entonces, si yo me observo con amor y disierno y disierno con la palabra de Dios y en comunión con el Espíritu, lo que yo vea deja de ser tiniebla. ¿Por qué? Porque ya entra en el espacio consciente. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, si hay muchas personas, y esto lo he visto varias veces, hay muchas personas que Dios les da un don de ser muy sensoriales, o sea, que sienten las cosas. Dios les da el don de ciencia, les da el discernimiento espiritual y eso atemoriza a la gente porque obviamente uno se enfrenta a cosas que uno no entiende. Entonces, muchas personas, incluyendo a mi hermana le pasa mucho eso, eh, porque mi hermana tiene el don de ciencia, pero ella lo tiene suprimido porque le da miedo. Entonces, eh, lograr observar sin juicio y discernir en amor puede hacer que se confronte la raíz que está ahí, que puede ser hacerle frente a ese don y fortalecer la fe para saber quién es el que te está respaldando. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, Ok, ok. Sí se entendió ok. no se entendió quién fue el que aportó. Christopher. Miguelito, ¿está teniendo alguna Por pregunta? ejemplo, yo Ahora sí, dime. conozco una familia, todos, Se corta mucho, Miguel, no te vimos. conozco una familia, Joel, de todos profesionales. Ajá. Pero conozco una familia bueno, los papás ya murieron, pero los papás tienen un dominio sobre esa gente que tú no tienes idea. Ujú.
son dos mujeres, dos varones, todos profesionales graduados de universidades, Ujú, dos abogadas, un ingeniero civil y otro que ujú, estudió veterinaria y otra cuestión más ahí. Y ujú, todos son solteros hasta la fecha de hoy. ujú, Y ninguno ha podido contar una relación amorosa que sea estable, que los unifique, que les dé valor y sentido. ujú. Porque los padres inculcaron a ellos unas cosas tan feas que hasta el día de hoy siguen siendo solteros todos. Ah, eso es muy importante y eso pasa muchísimo. Eso pasa Ujú. muchísimo Sí. de mucha gente, familias, de un montón de personas que son solteros porque les inculcaron cosas terribles. Ujú. Así es, Miguelito. ¿Cómo algún otro comentario o alguna duda? ¿Cómo vamos? Mi- Mientras ustedes me dicen, yo voy a buscar una cosita que quiero enseñar. Vamos a ver. Todo claro. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, Moni, ¿cómo lo ves? Bien, la vez pasada estábamos hablando de esos patrones aprendidos, ¿verdad? O infundados desde la niñez, ¿verdad? Que a veces inconscientemente, otras veces consciente, Ujú, hacen que nos limitemos y que, digamos, este tipo de ejercicios que estamos haciendo es llevar a la luz todo ese tipo de cosas, autoanalizarnos, ¿verdad? ujú, Primero que nada, no es andar viendo la vida de otros, es realmente ver la vida de nosotros, autoanalizarnos y ver si en nuestra vida hay alguna fortaleza o algo que nos ha estado deteniendo para cumplir lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, y a veces son cosas fuertes, digamos, desde la identidad de ser hombre o ser mujer o cómo usted se comporta y a través de todo eso que hemos hablado, creo que todos hemos ido viendo cosas, ¿verdad? Que hemos tenido que ir trabajando en nosotros y es parte de eso, ¿verdad? Eso, de romper esos patrones, ¿verdad? Para decir, mis hijos o los que están alrededor mío no van a seguir con esto. ujú. Exactamente. Ok, vamos a ver. Ujú, Y los aportes que han dado todos, o sea, desde ustedes o los hombres, ¿verdad? Que han aportado cosas súper valiosas sobre la masculinidad y cómo los ha marcado la masculinidad en la familia de ustedes, o sea, eso es súper valioso, o sea, porque los que estamos aquí y tenemos y tienen hijos o tenemos personas alrededor que están criando niños, ¿verdad? Como nosotros, maestras, ¿verdad? ujú, Eso, porque son cosas que en realidad marcan a una persona, lo ujú. marcan para su vida y lo marcan y lo van, y no solamente lo marcan, lo limitan a muchas cosas. Exactamente. Sí, y nosotros venimos con un diseño de Dios, un diseño que Dios nos trae aquí para heredar el pueblo, heredar la tierra prometida, con un montón de cosas como todas las promesas que vienen en la palabra, pero a través de nuestro crecimiento hemos venido con diferentes distorsiones que hay que enfrentar. Y el tema es que, como lo vimos al inicio, si uno no lo enfrenta, eso se siente como normal. El tema es que nos va minando nuestras capacidades y va apartándonos de ese propósito tan grande que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, siguiendo con el caso de, por ejemplo, con el ejemplo con mi hermana, vamos a ver, que les hablé de que ella tiene esa, y lo digo con el de ella porque conozco varias personas que tienen grandes capacidades sensoriales, que son don de parte de Dios, pero eso atemoriza, y atemoriza con toda razón porque son cosas diferentes, son cosas nuevas. Ujú, Entonces, ese don no es llevado al ejercicio como, con el cual fue entregado el don, porque no quiero decir que este sea el caso, pero ese es un ejemplo de cómo puede pasar, que si la persona logra hacer esa observación sin juicio y esa
ese discernimiento del espíritu, se puede lograr hacer una corrección y enfrentar con un vínculo seguro con Dios las cosas que no entendemos o las cosas que no, o las cosas que nos atemorizan. Vamos a ver, me devolví para una de las sesiones que hemos hecho hace un tiempo, que de los 0 a los 7 años se genera la programación inicial en los niños, se hace la impronta. Y la distorsión que ocurre de Dios en este proceso es cuando hay un padre ausente o un padre castigador. Entonces, según la figura parental, se distorsiona la imagen de Dios. Entonces, eso genera una marca psicoespiritual que es que se crea una raíz de o no soy amado o no valgo a uno se genera esa figura de un padre que atemoriza, o un temor. Entonces, cuáles son las frecuencias o las resonancias que hay en esa raíz? Es que hay un miedo de base. Entonces, puede ser que haya como una búsqueda ansiosa de aprobación o que haya un miedo de base. ¿Cuáles síntomas activa? Activa validación o apegos a figuras, por ejemplo. El tema aquí no solo es señalar qué es lo que está mal, sino es lograr ver cuál es la corrección. Entonces, por ejemplo, si uno logra ver esto o logra por medio del discernimiento y la observación sin juicio, entonces puede llegar a una corrección dando una revelación de cuál es la paternidad según Dios. Entonces se practica una vinculación segura con Dios, que eso es por ejemplo, una oración contemplativa de pertenencia. Abba, aquí estoy. Papito Dios, aquí estoy. ¿Qué es lo que hace eso? Genera una revelación de cuál es la figura real de padre de parte de Dios y se genera un vínculo seguro. Uno a eso le añade versículos y vas generando una corrección y un aprendizaje que, como bien lo dijo Isabel, cuando uno le mete sentimiento, genera una marca en nuestra mente que perdura. Entonces, por ejemplo, detectamos de qué está esto, que yo siempre tuve esa carencia de parte paterna, entonces siempre estuve con una parte de miedo. Entonces empiezo a corregirlo, revelando cuál es la verdadera naturaleza paterna de Dios. Hago vinculación segura, recito versículos para que haga una programación en mi mente y además le meto emoción. ¿Cómo le meto emoción? Haciendo una respiración de 2 minutos y diciéndome, soy amado, estoy en un lugar seguro, Dios está conmigo. Entonces, eso lo que hace es que corrige donde hubo una distorsión. Entonces, esto que los puse ahorita, que eso es de una sesión que vimos hace un tiempillo, ajá, lo traigo ahorita porque íbamos por aquí. Vamos a ver. De lo que les dije, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ujú. Me estoy quedando pegado. Mucho. Vamos a ver. Ya. Yo lo escucho. Sí, todo bien, Joel. Ok, ok. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta de lo que dije ahorita? Ok, no, todo está en orden. Vamos a ver. Entonces, les estoy contando esto porque estamos haciendo un escáner de esas fortificaciones que hay en la mente y cómo poderlas detectar. Entonces, con el ejemplo que ahorita les estaba mencionando, de ese temor, de ese padre atemorizador y que se distorsiona la figura del padre, entonces si yo hago una observación sin juicio y discierno con el Espíritu Santo, puedo llegar a confrontar lo que está oculto. ¿Ok? Y luego de confrontar lo que está oculto, ahí empezamos con una renovación de la mente, como lo habla Romanos. ¿Ok? Tomando el principio que les comentaba ahorita de que eh, una vez que llevas luz a donde hay tinieblas, no puede volver a haber tinieblas. Entonces, si lograste observar algo en amor, si lograste discernir algo con la palabra de Dios, esa confrontación, ese llevar luz a donde está oscuro, hace que no vuelvas a repetir el mismo patrón. Con solo que ya lo hagas consciente, ya, eso rompe la fortaleza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es
ese escáner de fortalezas, que es lo que vamos a hacer. Entonces, pensamos, ¿qué pensamiento repito constantemente? Entonces, hacemos parte de observación sin juicio. ¿Mm? ¿Qué resultado aparece en mi vida repetidamente? ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, estoy jalando en el sentido de que estoy acercando personas, sea de amistades o sea en el área sentimental, estoy jalando personas que son abusivas o que son eh, narcisistas o que son agresivos. Entonces me hago esta pregunta que está en el número 2. ¿Qué resultado aparece repetidamente en mi vida? ¿Ok? Eso es observación sin juicio. Entonces, haces esta pregunta no para hacerte sentir mal de por qué estoy haciéndolo, como castigándote, sino en el amor de Dios, con el discernimiento de la palabra de Dios, intentar ver qué es lo que ha aparecido repetidamente en mi vida y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? El número 3 dice qué creencia podría estar produciendo ese resultado. ¿Sí? Entonces ya ahí voy metiéndome con el discernimiento, la observación y vamos confrontando las cosas. ¿Ok? Luego vamos al número 4 donde dice quién me enseñó esa creencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de dónde aprendí yo, digamos, usando el mismo ejemplo que estamos viendo, dónde aprendí yo que esa es una forma de recibir amor? ¿Por qué estoy recibiendo amor de alguien que me está lastimando? Entonces ahí ya empieza a detectarse dónde está la tiniebla y empezamos a llevar a luz. ¿Ok? Por ejemplo, íbamos avanzando en el número 5. ¿Está alineado esto con la palabra? Entonces ya ahí digo, si yo estoy, si en mi vida han venido repetidamente relaciones en donde me han tratado mal, en donde, en donde me he topado con personas que tal vez han sido agresivas o narcisistas o esto y lo otro, entonces ya lo estoy haciendo consciente. Mira, estoy repitiendo algo. Entonces ya empiezo a preguntarme, ¿quién me enseñó a esto? ¿Dónde yo vi esto? Entonces ya el cerebro te va a dar una revelación de que lo estás viendo en tal lado. Entonces hace la pregunta número 5. ¿Eso está alineado con la palabra de Dios? ¿Eso es lo que realmente Dios quiere para mí? Entonces ya ahí empiezo, como vimos en el ejemplo del padre, del padre que genera temor, entonces ahí le meto versículos para lograr contrarrestar lo que se aprendió desde niño. Y eso hace la renovación de la mente. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Yo lo entiendo porque lo he aplicado con una persona que Excelente, excelente. Eso, Isa. Ajá, dime, Lito. tuvo problemas con el padre, que el Ujú, padre abusaba de ella. Entonces, cuando llegué a la iglesia y le hablamos de Dios como padre, viera el conflicto en que se metió esa criatura, por Dios. Hubo ujú, que hacerle una sanación interior, pero terrible, porque ella nunca podía creer que, o sea, ver a Dios como padre, ella no imaginaba el papá que tenía, el papá que ujú, abusó de ella, el papá que, wow. Imagínense romper todas las cadenas de atadura, eso fue algo, un trabajo de como de 6 meses, pero al ujú, final logramos sacarla de ese conflicto y hacerla entender quién es realmente el Padre bueno, el Padre amoroso, que es Dios, y que ella le reclamaba por qué entonces, si existía un Dios así, por qué permitía que mi padre me hiciera estas cosas. O sea, como el ujú, padre ve a una hija como una mujer, no como alguien que tiene que cuidar y proteger y darle amor. ujú, Y entonces, hasta el día de hoy, se mejoró el contacto de ella hasta con el papá, pues logró perdonar al papá, abusador, ujú, y tener una relación tal vez no tan íntima con el papá, porque siempre yo digo, no, hay que guardar la distancia porque no sabe, pero logró poder identificarse con el papá y poder darle algo de cariño de parte de ella, porque para ella era un ogro, salta, era un monstruo completo, claro, a poder entenderlo, porque ahora está enfermo y que ella le da cariño al papá, lo cuida, todas esas cosas. Imagínense el cambio ahí, claro, radical ella totalmente. hizo una corrección, probablemente si ella no hubiera hecho esa confrontación, ella observó, discernió y en el amor de Dios confrontó. Si ella no hubiera hecho, Ujú. ella probablemente hubiera seguido repitiendo generación tras generación
ese mismo, ese mismo problema, esa misma raíz. Entonces está la Algo parte que no que me sorprendió correcta. es que dice que el papá llegó a pedirle perdón a ella, entonces como que eso fue como algo que le alentó a seguir hacia adelante. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, y eso lo puedo hablar desde mi propia experiencia. Yo les había comentado que llamo a mi papá nadie le enseñó a ser papá, él de hecho él creció solo, etcétera, etcétera, como muchos de nuestros papás, él él a través, cuando yo estaba pequeño, a través de mi niñez, él no me dejaba tener mi voz, sino que él me decía, cállese y haga esto y lo otro, entonces yo no tuve esa determinación y esa parte masculina de liderazgo. Entonces, a través de los años y hasta hasta hace poco, digamos, relativamente poco, por medio de una observación sin juicio y por medio de discernir con la palabra de Dios, pude confrontar esto y renovar mi mente. Pero el punto clave es poder detectar dónde está la oscuridad, dónde está esa oscuridad que ocupa luz. Y eso lo puedo detectar con estas 6 preguntas. Entonces, si por ejemplo, a través de mí, lo voy a poner siguiendo con el caso mío, si yo estoy viendo, por ejemplo, que a la hora de tener que tomar una decisión o a la hora de entrar, de estar en una encrucijada, no puedo decidir, sino que me dejo llevar con lo que pase. Entonces, si yo logro preguntarme qué pensamiento repito constantemente o qué resultado aparece repetidamente en mi vida. Mira, es que cuando estás en un punto crítico, no tenés que decidir, alguien más decide por usted. Entonces, hago el punto uno, el punto 2 y paso al punto 3 y digo, ¿qué creencia podría estar produciendo este resultado? ¿Por qué yo no estoy pudiendo decidir? ¿Ok? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Empieza la mente a generar luz a donde está esa oscuridad. ¿Quién me enseñó esa creencia? ¿De dónde saqué yo eso? Porque yo no decido. Ah, entonces ya ahí la mente me hace una claridad, el Espíritu Santo me da discernimiento y digo, ah, es que mi papá esto y esto y esto no me permitía a mí tener esa libertad y desarrollar ese principio de liderazgo, ese principio de ejecutividad. Ahora, ¿eso está alineado con la palabra de Dios? Dios me diseñó para ser así. No, Dios me diseñó para ser el líder, para ser cabeza y no cola, para ser luz y no tinieblas, para ser sal. Entonces, no está alineado con la palabra. Entonces, ¿qué verdad bíblica la contradice? Entonces, ahí es donde yo empiezo a renovar mi mente. Entonces, este escáner y esta forma de confrontarlo es importantísimo porque nuestros papás obviamente no somos perfectos y los que somos papás podemos saber que nosotros mismos no somos perfectos, pero el Espíritu Santo nos va a dar esa revelación para poder transformar lo que está limitándonos, sea que sea el temor, sea que sea conformarnos con la realidad que estamos viviendo, sea aceptar algo que es poco solo por no querer enfrentarse a la posibilidad de algo más grande. O sea, cual sea que sean los resultados, eh, eso es importantísimo poder detectar y confrontar. ¿Ok? Como dice ahí abajo, la verdad te hace libre. Identificar es el primer paso, confrontar es el segundo, renovar es el tercero y gobernar o hacer radá es el cuarto. ¿Ok? Y vamos a ver por aquí. Entonces, la clave para la transformación, ¿cuál es? No puedes derribar una fortaleza o una fortificación que no se ha identificado. Entonces, no puedes gobernar una mente que no ha aprendido a observar. Esto es muy, muy importante. Todos nosotros tenemos un propósito de gloria por parte de Dios en nuestra vida. Todos tenemos algo gigante que alcanzar porque Dios nos trajo a este mundo con un propósito que por varias razones o por alguna razón en nuestra crianza ha sido debilitado, pero nosotros no podemos destruir esa fortificación si no aprendemos a gobernar nuestra mente y eso se hace, como lo estamos viendo acá, observando sin juicio y discerniendo con la palabra de Dios, discerniendo con la palabra de Dios. De acuerdo.
Totalmente, yo el ejemplo que nos diste está más que sobrado. Amén y Eso. amén. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a cambiar de... esa es la sesión uno, que es identificar fortalezas mentales, y vamos a pasar a la 2, que es patrones heredados. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario ahorita? Todo en orden, ok. Bueno, sigamos. Ujú. Muy bien, bueno, estuvimos viendo esto, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer sobre las constelaciones familiares. A ver, Isa, usted que puso varias cosas y participó bastante, ¿qué opinas de lo que viste? Espéreme. Moni. Para serte sincera, cuando pusiste eso, no, en el chat no lo revisé. Después hiciste como una encuesta, Ajá, ajá. pero dijiste que ibas a hacer un estudio de eso, pero no lo compartiste ahí en el chat. Ahí lo puse, pero bueno, lo estamos viendo igual. No revisé eso, sinceramente, esa parte no. Igual aquí lo vamos a ver, entonces no hay problema. Ok, Miriam, Yo quiero comentar algo. dale, dale. Bueno, eh, yo me leí el libro Este dolor no es mío y por un tiempo me llamó mucho la atención todo el tema de las constelaciones familiares, pero también siento que me confundió mucho porque em, como que nos da a nosotros, siento, Ujú. como que entonces está en nuestras manos lo que sucede o lo que no sucede. Se me hizo un colocho, realmente se me hizo un colocho muy grande Ujú, porque entonces empecé a cuestionarme, por ejemplo, si las cosas pasan, ya sean los aciertos o los desaciertos que vamos teniendo en la vida por nosotros o porque son la voluntad de Dios. Y entonces también me pregunto si, porque bueno, la Biblia dice, por ejemplo, que Dios escribe nuestra vida, que todos los días de nuestra vida están escritos. Entonces se me hizo mucho un colocho, entonces sí me ujú. interesa como ahondar más para poder entender. También, por ejemplo, dice también que hay cadenas y que llegan hasta la cuarta generación, entonces creo que también se liga un poco ahí con lo de las constelaciones, Ujú. pero no sé, se me hizo muy, muy, muy colocho, entonces traté de dejarlo y de no, porque de verdad que se me hizo un colocho. Qué bueno, porque le vamos a entrar de frente y con todo. Súper. Así. Yo, y digamos, bueno, no sé, es que yo siempre, cuando vos pusiste el tema, más bien, digamos, siempre cuando hablan de constelaciones y ese tipo de cosas, de astrología, siempre, ¿verdad? Yo no sé, en mi pensar, siempre lo he relacionado con todo esto de lo que Dios aborrece, de estudiar los astros, entonces tal vez no le puse mucha atención, pero sí quiero como que después con base bíblica nos apoyes en esto. Eso es lo que vamos a hacer, Ah, bueno, perfecto. que son los patrones heredados. Vamos a ver, Ujú. es importante saberlo, y por eso es que a mí me gusta meterme con esos temas, porque no hay que huirles a esas cosas, sino que hay que hacerles frente totalmente para uno tenerlo en certeza, y para que la gente tampoco se confunda. Porque, ¿cuál es la mentira más fuerte que nos pueden vender? ¿La que es 90% mentira, o la que es 99% verdad y 1% mentira? Sí, eso. Exacto. Entonces, las constelaciones familiares tienen muchas cosas que son ciertas, pero tienen una gran parte que no tiene respaldo bíblico, y que lo hace una mentira muy importante, muy fuerte. Pero tiene las cosas que son bíblicas y que tienen un respaldo espiritual. Es muy importante saber, y que le da la base de lo de constelaciones familiares, que es lo que no sanas, lo repites. Eso es importante, sí, saberlo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo vamos bien. Excelente. No, y Ujú. esa parte no es textual, pero voy a buscar
el versículo que habla sobre eso, sobre Ajá. cortar. Ujú. Ok, Wow. entonces vamos a ver. Entonces, lo que no sanas, lo repites y muchas veces ni siquiera sabes qué está ocurriendo. Eso es importante. Muy bien. Vamos con pura Biblia, vamos a ver. Vamos con Éxodo 25. Miguelito, puedes leer este versículo. Bueno, antes de que empiece Miguelito. Eh, sí, todos tienen cierta noción de qué es lo de constelaciones familiares, ¿verdad? Que se oye mucho en redes y se oye mucho ahorita en esos temas como actuales. Sí lo tienen o alguien no sabe. Sí, sí, he escuchado también, Joel. Ok. De hecho, ahorita hay una película en Netflix, una serie, una miniserie en Netflix que es de eso. Eh, bueno, para comentar lo que yo sé, bueno, tengo una amistad que ha ido aquí en Costa Rica a algo de esto y lo que a mí, digamos, de una dije, ok, esto no está bien, porque mencionan como de que es una conversación con ángeles. Por ahí se la meten a la gente, ¿verdad? Exacto. Ese es el... Pero terminan hablando con gente, gente antepasada, o sea, con abuelos, bisabuelos, tarabuelos y cosas así. Y yo digo, bueno, pero es que está muy claro en la Biblia, hasta donde yo sé, Ujú. que no debemos hablar con gente muerta. Exacto. Ajá, entonces ya desde ahí yo dije, ok, no. Ya va mal la Ya cosa. vi, Entonces, así es como yo lo veo, o sea, la parte de ángeles, ok, suena interesante, pero, y ya la parte donde dicen, ok, que terminas hablando con gente que ya no está, yo dije, bueno, que ya hasta ahí. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo. Excelente. Sí, exactamente. Esa es la parte del porcentaje de mentira que ese es donde está, donde se infiltra el mal y hace que la gente caiga. Porque sí es verdad que hay cosas que se heredan, es verdad que hay cosas que hay que hacerle frente, pero la parte que, que está mal y que ellos ponen es que ellos dicen que hay que visitar los ancestros para corregir lo que se heredó. O sea, que yo tengo que, que tengo que corregir mi relación con mi bisabuelo, por ejemplo. Entonces ellos hacen esa conexión con antepasados para corregir y eso es lo que no, no tiene ningún fundamento bíblico y más bien eso es totalmente oscuro. Joel, lo de las constelaciones tiene que ver con la energía. Sí, para ellos en ese sentido sí, pero nosotros vamos a ver qué es lo que es bíblico y qué es lo que no. ¿Qué es lo que Ujú, nos ujú. importa a nosotros? Es el tema de cuáles son los patrones que se heredan y cómo vamos a hacerle frente a esos patrones para nosotros poder ser libres. Pero algo yo sí sé, Joel, que Ajá. por ejemplo, que yo lo he puesto en práctica, que lo que uno vibra, eso atrae, Eso es cierto, claro. Ujú, ¿cierto? sí. Ujú. Tiene respaldo bíblico también, ¿no? Tiene respaldo bíblico Sí. también, exactamente. Ujú. Entonces eso tiene que ver también con la energía, porque a veces cuando uno anda vibrando muy bajo, ya sea en miedo, en ansiedad o Ajá, ajá. el transcurso del día uno lo maneja, por decirlo así, de la patada. Todo le sale mal, tiene problemas aquí. Entonces, eh, mientras que si uno anda vibrando alto, se estimula a uno mismo, se habla bonito y se dice cosas bonitas, le va subiendo la vibración y por ende le cambia el día. Exacto. Porque nosotros somos seres que somos, no, somos gran, o sea, la mayor parte de nosotros somos agua y somos como tamborcitos. Nuestro corazón genera vibración, nuestra mente genera vibración, nuestro cuerpo genera vibración. Entonces Frecuencia. nosotros vibramos y tenemos frecuencias. Sí, Entonces nosotros atraemos cosas o repelemos cosas. Y es correcto. esto es muy fácil verlo, por ejemplo, cuando uno está a la par de alguien que está iracundo, se siente horrible, o alguien malo que está pensando en cosas malas. Uno siente que Sí, quiere irse. ¿Por qué es esa sensación? Eso es discernimiento del espíritu, por supuesto, pero también la forma en cómo vibra esa persona. a mí el ejemplo que les puse yo de la otra vez Ajá. de que mi hermana cuando caía el velo de la noche, ella decía que la iban a asaltar. Y Ah, cabal, a ella no, dice que no podían ir a venir del súper de comprar algo en la noche porque cualquier persona que se le acercara así, ella creía que lo iba a asaltar.
Y Exacto. en efecto, pasaba el caso de que varias veces la asaltaron. Entonces yo le dije, deja de estar vibrando en esa frecuencia, porque Ujú. siempre vas a ser punto clave para que los ladrones te asalten, porque Exacto. eso es lo que atraes. Vea qué bueno ese ejemplo que usted acaba de, Isa. Después, Ujú. después dele esto a ella. Dígale a ella que ella ya, Ujú. ya identificó cuál es el pensamiento que repite constantemente. Me van a asaltar, tengo miedo. Entonces, que ella haga el ejercicio este de por qué eso aparece en mi vida, cuál es la creencia que está haciendo que yo viva eso, quién me ¿Qué enseñó, generó eso? Esa detonante. quién me enseñó para que yo tenga que vivir eso, y si eso está alineado con la palabra, que busque versículos que respalden que no y que renueve su mente. Eso es algo, Correcto, alguien le instaló eso allá en la mente. es correcto. Ujú. Sí, yo algo que también ahora le digo mucho es como recordar que el miedo no es de Dios. Ajá, correcto. Eso para mí es ahora como, ¿verdad? Como una frase Ujú, básica de tener siempre en mente. Estoy ujú, sintiendo miedo, ok, ¿por qué? Porque no ajá, debería tener miedo. O sea, ujú. entonces sí, eso para mí es algo que aprendí y que me gusta como mantenerlo siempre Claro, en y la mente. estás confrontando el temor. Ujú, correcto. Ujú, Y lo otro que hace poquito también escuché que era con respecto a la vibración, es, por ujú, ejemplo, cuando estaban explicando, bueno, un chico que escucho mucho también que me gusta, estaba explicando esto de qué sé yo, que había un brujo ahora ajá, cuando en Jamaica. sí, Y que entonces él explicaba de que, o sea, que no es como de que la gente que está ahí vamos a, ¿verdad?, a vernos afectados por la brujería de esta persona, etcétera, etcétera. Pero él empezó a explicar que, digamos, bueno, la parte de esta, obviamente, que nosotros como hijos de Dios, esas cosas no nos debe afectar, ujú, pero que sí hay momentos donde podemos dejar, darle paso a que las cosas del mal nos afecten. Y él mencionaba cuando vibramos bajo. Entonces, cuando vibramos bajo es como de que abrimos la puerta para que el ujú. mal entre, ¿verdad? Entonces, el tema de la vibración también es muy importante por ese lado, ¿verdad? Porque es cuando ya, de verdad, estamos permitiendo que tal vez alguien que nos quiera hacer daño nos haga por estar vibrando bajo y no por estar, ujú, Exactamente. no Muy, tenemos que estar. muy bien, eso es súper cierto. Sí, de hecho les puedo pasar ahí luego el video, los comparto en el chat para que lo escuchen Claro. porque me explica muy bien, ¿verdad? Y es con respecto a la palabra de Dios, entonces sí, súper Ujú. bien. Exactamente, exactamente. Muy bien. Miguel, adelante. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Ok, eso es parte de lo que de lo que algunos citaron. Creo que Dania citó es esto de la tercera y cuarta generación. Esto es muy importante. Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Este es el quinto, Ujú. ¿verdad? Estamos Sí, ubicados. señor. Sí, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ujú. Exactamente. Y entonces ahí habla, Sin imagen. yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso, y habla después, incita la iniquidad de padres sobre hijos hasta tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces ahí hay cierto tema de esos patrones heredados. ¿Qué quiere decir esto y la iniquidad de los padres sobre los hijos? O sea, que yo tengo que responsabilidad sobre lo que hizo mi papá o lo que hizo mi abuelo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se come? Entonces, eso es parte de de las citas que vamos a ir, que vamos a ir trabajando y que le van dando la explicación para nosotros poderlo entender qué es lo que sí y qué es lo que no. Ok, vamos a hacer esto chiquitito. Muy bien, esto es Éxodo 25. Cuando ustedes quieren saber cuáles son las palabras en el que se escribió originalmente el texto, pueden poner, qué sé yo, Éxodo 25 interlineal y ahí en Google. Entonces lo que les da es el versículo con la palabra en español, la palabra como se escribe en el hebreo y el número. Ese número es la concordancia Strong. Esa concordancia es el número como uno lo busca. Entonces, por ejemplo, si yo en Google pongo Strong 9005, lo que me da es esa palabra que está ahí con ese código. Es una forma de poder estudiar las palabras. Y esto es importante, ya lo vamos a ver por qué. Entonces aquí están cuáles son las palabras y cuáles son los números del mismo texto. Dice, no te inclinarás a ellas y no les servirás.
pues yo, Yahvé, tu Dios, celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y hasta cuarta a los que me aborrecen. Aquí está en el original. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque dice, vamos a ir desglosándolo poco a poco. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, esto es importante porque Dios hace un recordatorio de cuál es la base de la relación. Entonces dice, él es el Dios que nos liberó a Israel de Egipto y que la obediencia nace del pacto, no del miedo. Entonces, está hablando fuerte de que va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera, pero el pilar del mandamiento es que yo soy Yahvé, tu Dios. Entonces, él establece esa figura de autoridad y de pacto. No un tema de miedo, sino un tema de identidad. Si eso de lo que Dios nos hizo a nosotros, pero si yo como hijo de Dios no sé quién soy, no tengo una estructura. Lo primero que tengo que saber es quién es Joel, quién es Miguel, quién es Ethel, quién es tal y tal y tal. Todos tenemos que saber quiénes somos porque esa es la estructura, la base de el pilar. ¿Quién es Dios para nosotros? Porque dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces ahí él hace la base de la relación. Entonces, aquí otra cosa dice que la palabra hebrea es él. ¿Cuál es esa palabra? Es esta, ya les voy a enseñar. Esa es la 410 que está aquí. No sé si la pueden ver, que dice Dios. Sí. Ok, vamos a verlo aquí. ¿Dónde está? Aquí está. 410. ¿Ves? Aquí está Hebreo 410. Esta es cómo se escribió y es él. Entonces, ahí lo que hace es Dios como adjetivo, pero un Dios poderoso. O sea, una fortaleza, un adjetivo poderoso, específicamente el todopoderoso. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo ahí es que él está diciendo, yo soy tu Dios, el Dios todopoderoso. Vamos a ver. Ubicarme otra vez. Ajá. Entonces, la palabra hebrea es él, que comunica poder, autoridad y capacidad para cumplir lo que Dios promete. Dios tiene el poder para bendecir, así como también para juzgar. Esto es importante. ¿Ok? La palabra hebrea para celoso, ¿verdad? Que viene ahí, es esta 7006, 7067, que es cana. Dice, no escribe un celo pecaminoso del ser humano, sino es un celo de un esposo fiel que protege una relación exclusiva. Dios no comparte la adoración con otros dioses porque Él es el Dios único y verdadero. ¿Ok? Luego dice que visita la maldad. Vamos a verlo aquí. Ujú, ujú, ujú. De los padres o los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de lo que los que la aborrecen. ¿Dónde está aquí? Aquí está, aquí 5771. Ok, vamos a ver. Ujú. Este, no, perdón, me pasé, ¿dónde está? Ajá, que me perdí, tanto pasarme para acá. Perdón, aquí está, que visito, es lo que les quería comentar, ya me enredé. Visito dice el verbo hebreo pakat, que significa visitar, atender, intervenir o pedir cuentas. Ese visito está aquí, ya les voy a enseñar. Ujú. ¿Cuál les dije? Les dije el 6485, ya aquí está. Aquí está, que castiga. Ok, eso es importante porque no implica necesariamente un castigo automático, sino que Dios interviene. Ok, porque por eso es que dice que visita, o atiende o interviene. Entonces, no es solo es un juez que dicta una sentencia, sino es alguien que visita esa maldad e interviene. No sé si no me estoy explicando, me dicen para explicarlo diferente. ¿Cómo vamos? Bien. Ok, muy bien. Y habla de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Entonces, esta frase describe las consecuencias del pecado cuando una generación transmite la misma rebeldía a la siguiente. Esto es importante. Esas consecuencias pueden extenderse durante varias generaciones. Entonces, si en una familia varias generaciones no le hacen frente a un problema, esa consecuencia se puede extender a través de varias generaciones. Por ejemplo, Y de ahí salen los patrones, ¿va? y exactamente, los patrones se van heredando. No se heredan, no se heredan por medio de una transmisión espiritual como tal, sino es porque los patrones se aprenden. Lo que uno ve de niño, pues lo termina repitiendo. ¿Ok? Entonces Correcto. dice, de los que me aborrecen. Este detalle cambia completamente la interpretación porque no dice que Dios castiga a cualquier hijo por el pecado de sus padres, sino a las generaciones que continúan rechazándolo. Entonces, cuando hay generación tras generación que no, nadie le hace frente al pecado, nadie se separa para detener la cadena, sino que se sigue repitiendo, ahí es donde interviene Dios hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, o sea, de la generación que no quiere hacerle frente al pecado y no quiere detenerse para corregir el rumbo. Entonces ahí es donde uno ve que familia tras familia tras familia, que uno está involucrado en homicidios, esto y lo otro, Alcohol, pero están lo o en mismo, el alcohol, o exactamente, algún vicio. o algún vicio. Ujú. Ujú. Exactamente. Entonces, no es que Dios interviene para corregir o para castigar la maldad de tercera y cuarta generación de cualquiera, sino de los que lo aborrecen. Eso es muy importante. Y por eso en el versículo 6 no lo puse ahí seguido, pero en el versículo dice, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por eso es que dice que visita hasta la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. Y seguido dice, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, Amén. si yo lo amo y guardo mis mandamientos, yo no tengo que preocuparme por las generaciones anteriores. ¿Me siguen? Sí, Sí, ¿Ok? Entonces, esto también va dando cierta claridad con el tema de las constelaciones familiares. Si yo porque estoy... uno, Ajá, porque uno puede reconocer ciertos patrones ajá, y decidir, aquí no lo voy a repetir yo. exacto. Ujú. Como cortar una cadena. Entendido. Entendido. Ahí mismo cortar esa cadena de maldición. Exacto. Pero yo no tengo por qué tener que ir a intervenir con antepasados. O no tengo por qué ir y hacer las paces con mi abuela, por ejemplo. No, porque fue su vida y fueron sus patrones. Ajá. Entonces, Y fue lo que ella aprendió. Hoy ni tampoco tomar resentimiento. exacto. Entonces, si yo veo el versículo de Éxodo 25, dice, no te postrarás ante ellos ni les servirás porque yo soy Yahvé, tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que lo aborrecen. Entonces, la iniquidad de mis padres, si yo estoy en el amor de Dios y yo estoy en obediencia, a mí no tiene por qué preocuparme qué hicieron las generaciones anteriores mías. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hace misericordia a millares. O sea, está hablando de que visita la tercera y cuarta generación, pero en el 6 dice, hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahora, ¿por qué visita la tercera y cuarta generación de los que siguen repitiendo los mismos patrones y no le ponen el freno a lo que hay que ponerle freno? Y no le ponen obediencia, como bien lo dijo Isa, con el tema de las adicciones, con el tema de la idolatría, con el tema de la adivinación, con el tema qué sé yo, de hechicería, etcétera, etcétera, todo ese montón de cosas. Si alguien no se para y detiene la cadena y establece su amor hacia Dios a través de la obediencia, entonces
la cadena continúa, que es ese patrón heredado. Ujú. ¿Cómo vamos? Bien, Tengo un comentario Sí. que Bien. he notado, digamos, y lo asocio a esto. Ujú, No sé por qué, o sea, no me voy a poner a juzgar, obviamente, pero, por ejemplo, cuando voy a poner un ejemplo así que todo el mundo conoce, los Kennedys, que siempre todos mueren catastróficamente. ujú, ¿Será algo ligado a esto? ujú, Hace poquito me comentaba mi hermano, bueno, em, bueno, conoció a alguien que se metió con esta gente, de los gota a gota, los que cobran dinero ujú, terriblemente. Bueno, terminó asesinado. Y entonces él me decía que la mamá había también fallecido de una forma muy trágica y no sé qué. Y dije yo, wow, esto es como una cadena, ¿no? ujú. Y Sí. cuando comparo así historias así famosas como los Kennedys, que siempre terminan muriendo súper catastrófico, digo, definitivamente parece que está asociado a esto, ¿no? Que Sí. no, como que no han logrado romper cadenas. Sí. El tema ahí es que, por ejemplo, Y sin uno... conocer, porque no sé, obviamente no los Exacto. conozco, no sé de qué tan cercanos, Ajá. pero pareciera, o sea, así a simple vista, pareciera que hay una cadena ahí arrastrando porque es muy extraño que Eh, toda una familia muera eh, siempre tan catastrófico. Exactamente. Y el tema de eso es que uno no sabe qué es lo que está pasando adentro, porque uno diría, sí, porque si alguno de ellos se vuelve al Señor y lo ama y obedece, debería cortar con eso. Eso es como el pensamiento racional de uno. El tema es que uno no Ujú, sabe qué está pasando ahí o las decisiones de cada uno y uno no tiene idea. Por ejemplo, ujú, yo les puedo dar un ejemplo de algo más, digamos, traído aquí. Cuando yo estaba trabajando en el hospital de Punta Arenas, había un señor joven, súper enfermo de cáncer y terrible, entonces, y él era creyente, entonces, dicho, me puse a orar por él, hicimos toda una lucha espiritual y yo lo fui a visitar a la casa, a orar por él en la casa, todo el asunto, y él me decía que el hermano se murió por cáncer súper joven, que el papá se murió por cáncer súper joven, que él, y una cadena de enfermedad terrible. Entonces yo empecé a preguntarle como viendo a ver dónde había una causa y logré llegar a una causa. Entonces me dijo, sí, es que había un ancestro o un familiar, alguien de antes que hacía brujería. Entonces, como que ellos se lograron dar cuenta que ujú. era un pacto ahí, que esa persona hizo un pacto para obtener cierto beneficio, no sé qué, hizo todo un ritual ahí, todo loco, hizo todo un ritual y el pago era que iba a morir enfermo. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo dije, esto es lo que los está matando a todos, lo que hizo esa persona. Entonces yo le dije a él, bueno, oremos y cancelemos esto y lo otro. Y al final el señor se murió. Entonces yo digo, ¿por qué él, si está renunciando, por qué sufrió el mismo desenlace? Y entonces ahí es el tema donde uno no logra saber o uno no puede saber porque uno no está en la mente de las personas si realmente están cediendo de corazón o si hay algo más escondido, digo, uno no puede saber, pero lo que sí está en el manual de Dios es que cuando uno renuncia a esas cosas y cuando uno es una nueva criatura y con todas las otras cosas que vamos a ver, Dios tiene misericordia, pero sí hay cosas que nosotros no, si no es uno el que lo está viendo, uno no puede saber, porque hay cosas escondidas ahí también. Sí. Yo me encontré un versículo Ajá. eh, en Romanos, está en Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto, entonces somos nueva criatura, eso es muy importante. Entonces, esos versículos nos dan esa confianza de que somos hechos nuevos. El tema cuando uno intenta ver casos de otras personas es que uno no sabe cuáles son las decisiones de cada uno o qué es lo que qué es lo que involucra o por qué no está pasando y no, solo Dios puede saber esas cosas, pero nosotros sí podemos identificar que hay cadenas que son patrones que se heredan generación a generación por decisiones o por, como dice ahí, de los que lo aborrecen de tercera y cuarta generación
que sí pasan y que sí influyen negativamente en la familia, pero que cuando alguien se detiene y lo aman y guardan sus mandamientos, pues Dios tiene misericordia. Entonces, eso es lo que bíblicamente está escrito. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? Sí, yo lo veo por decisiones y por puertas abiertas. Si hablamos a nivel espiritual, para Ajá. mí abiertas, que como vos decís, uno no sabe y hasta que no se cierren esas puertas espirituales, y, Ujú. ¿verdad? Rompiendo precisamente patrones, eh, y cosas que han venido, se han venido dando en la familia, Ujú. no, no se va a solucionar eso, ¿verdad? Tiene Sí. que haber urgencia de cancelar eso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos así, como imaginando, yo diría, bueno, ¿por qué él no se sanó si entregó su vida a Dios y evidentemente él quiso cambiar la situación? Entonces, podría ser tan sencillo como de que él en su parte privada tenga algún altar a algo que no quiere entregar. O sea, es que pueden ser mil cosas que uno no sabe, pero, pero lo que está escrito en el manual, que Dios hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén. Y también yo aquí pasa algo interesante. Y yo lo he descubierto. La gente lo dice de la boca para afuera, pero en el corazón guardan otras cosas. Sí. Y recordemos que Dios es misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Y ambas van ligadas una a la mano. Dios te perdona, pero también te va a juzgar. Ah, Y si le escondes algo a Él, Él conoce tu corazón. A Él no, nadie lo puede engañar. O sea, me engaña a mí, pero, como hombre, persona, pero a Dios no lo engaña a nadie. Exactamente, exactamente. y eso se, digamos, mucho en maldiciones generacionales, sea en enfermedades o en Ujú. vicios, ¿verdad? Gente que está sumido en el alcohol y que les cuesta mucho salir de eso, ¿verdad? Y que tienen, ¿verdad? Algún familiar que vienen ya arrastrando eso. Entonces, pero digamos, no hay nada que Dios no pueda asumir, ¿verdad? Pero estamos hablando de que se trata de reconocer en lo profundo, ¿verdad? Y sacar a la luz esas tinieblas que hay en el corazón. Exactamente, exactamente. Dania, cómo vamos? ¿Cómo ves el tema? No, muy interesante. Me ha aclarado bastante, sí. Ah, qué bueno, Gracias. con mucho gusto, con mucho gusto. Nela, ahí cualquier cosa, no sé si cualquier cosa usted puede intervenir, puede conversar, no hay problema. Yo, si tiene alguna pregunta. No, muy interesante también, muy bonito, Bueno, me alegro. importante. Ok, entonces ese es el primero que estamos viendo, que es de Éxodo 20, el 5 y el 6. Ok. Ahora, yo me salté la palabra más importante y me la salté al propio porque la vamos a ver ahorita, que es iniquidad. Entonces hablamos sobre las diferentes cosas, pero la palabra iniquidad es muy, muy importante y hay que entenderla porque dice que visita la iniquidad de los padres o los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. Ok. Y aquí hay que hacer una distinción porque iniquidad es la palabra abón, que en el hebreo es el 5771. Esta palabra dice que la definición es maldad, iniquidad, pecado, culpa o castigo, la iniquidad. ¿Ok? Entonces es una maldad o una perversión, una perversidad, como una inclinación al mal. Ahora, ¿por qué lo pongo así? Porque también está la palabra yata. No sé, ¿cómo se pronuncia eso? Cris. Cris. Vamos a verlo aquí en el... Ata, Eso, ¿cómo se pronuncia? ata, Ah, ok, y esa es pecado, correcto. Esa es más como errar, nada más. como errar en el blanco. Ujú. ¿Ok? Entonces es diferente y por eso hay que tomarlo en cuenta porque cuando uno ve el versículo dice que visita la iniquidad de los padres. ¿Por qué si es diferente que si dijera que visita el pecado de los padres? Porque todos pecamos. Entonces, él no es como que va a haber una consecuencia en cada error o cada vez que se falle en el blanco, como bien lo dijo Chris, que es pecado, sino lo que habla es de
esa perversión o esa tendencia hacia el mal. Tal vez ahí Ajá. para entender un poco mejor, por ejemplo, la primera vez que se usa la palabra Agón fue Ujú, cuando, en el evento cuando Caín mató a Abel. ujú. Y entonces, por ejemplo, nosotros sabemos porque la escritura dice que Caín lo hizo con alevosía, lo Ajá. hizo con intención. No fue que lo hizo por error, sino en Génesis 4 nos dice que Caín lo hizo con la intención clara de matar a su hermano. Entonces, es la diferencia que hay entre Awón y Hatá, que Hatá es un pecado eh, porque yo no sabía, porque pasó sin querer queriendo. O Ujú, sea, fue algo que yo no planeé. ujú. En cambio, Awon es más pesado, es más serio, porque hay una intención de hacerlo. Exactamente. Y podemos ponerlo en un ejemplo muy práctico que es fácil de entender, que es, por ejemplo, y lo sufrimos muchísimo más, bueno, lo sufrimos todos en realidad, que es el tema de con la pornografía. No es lo mismo pecar, o sea, fallar y decir, bueno, es que esto está mal, no me siento bien haciendo, lo voy a corregir, y tal vez tener en algún momento volver a caer y decir, no, tengo que cambiar, voy a mejorar esto y lo otro. Eso es errar en el blanco. ¿Verdad? Estás caminando hacia Dios, aunque te equivoques, pero estás queriendo mejorar. ¿Ok? Eso es muy diferente a decir, bueno, lo voy a hacer igual, no me importa si es pecado, porque igual todos lo hacen, entonces voy a seguirlo haciendo. Eso es, ya no es ni siquiera sentirse mal por hacerlo, eso es hacerlo con ganas, como por deporte. Esa es como la diferencia. Sí, exactamente. Y no, normalmente en la escritura, Awon se asocia con hacer algo incluso directamente contra Dios. Ujú, Por eso es que es más serio, porque al hacerlo usted con conocimiento de causa, por ejemplo, o sea, dice, no matarás, y yo planeé, como dijo Caín, matar a mi hermano. ujú, No robarás, pero yo estoy haciendo un plan para ir a robar. O sea, yo ujú, estoy haciendo algo casi que directamente contra Dios, porque yo conozco la restricción de algo y aún así lo hago. ujú. Exactamente, exactamente. ¿Cómo lo ven? Nos explicamos. Excelentes maestros. Miguelito. Ok, me alegro, me alegro. Que sigamos. Entonces, aquí vamos a otro versículo que nos va a dar un poco más de claridad, que es Deuteronomio 24:16. Miguelito, adelante. No se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres. Cada uno será entregado a muerte por su propio pecado. Ajá. Si ustedes ven aquí, dice, no morirán padres por hijos e hijos no morirán por padres, cada uno por su pecado morirán. Este es su pecado, dice 2399, 2399. Si nosotros vemos el que estudiamos antes, dice 2398 y 5771. O sea, es una palabra diferente. Esta. ¿Qué significa esa palabra? Significa, ¿cómo es, Cris? Esas solo es het, la K es muda. Ah, Het. bueno. Het. Ujú. Si nosotros vemos a ver en lo que significa que es crimen o su pena o castigo, entonces es pecado, pero viéndolo desde el punto de vista de la consecuencia del pecado. ¿Me explico? ¿Sí? Ok, entonces dice, no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres. Cada uno será entregado a muerte por su propia consecuencia de pecado.
En Jeremías también hay un versículo que dice, cada cual morirá por su propia maldad. Ajá. Exactamente. Y en Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Ajá, esa ahorita ya la vamos a ver porque ese es importantísimo. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, volviendo al tema de lo de las constelaciones familiares, yo no ocupo ir a resolver los temas con antepasados porque cada uno tiene responsabilidad de sus propias acciones. Eso es importante. Ujú. Entonces, lo que hicieron otros, pues lo habrán hecho, pero no, eso no me define a mí. Si yo estoy en amor, obediencia. Amén. Así es, así es. Pero entonces, Pablo, Ah, todo menos permitido, más no todo me es lícito. pero exacto. ni siquiera un cristiano debería meterse en eso, porque es ir a, como la Exacto. palabra, No, eh, no hay que meterse en eso, por supuesto, pero hay que entender por qué no. ujú, Ujú. ¿Por qué lo digo? Hay que saber por qué no, porque sí es responsabilidad nuestra lograr identificar cuáles son esos patrones que se heredan para poder romperlos. ujú. Ujú. Y romperlos como lo hicimos al inicio de la sesión, observando, Ahora, observando con amor, discerniendo con la palabra y confrontando lo que no está bien. ujú, Si, por ejemplo, si yo vengo, si alguien viene de una línea de alcoholismo o alguna línea de adicciones, pues entonces, si yo observo en amor y me doy cuenta, pues es mi responsabilidad cortar con eso por medio del amor y la obediencia a Dios. Que la obediencia a Dios es el, la obediencia, el amor a Dios es la obediencia a sus mandamientos. ujú, claro. Ujú. Entonces, dice aquí que este versículo de Deuteronomio 24:16 establece el principio legal de responsabilidad individual. Esto es muy importante porque la Biblia es un documento legal. Y este versículo nos da ese principio legal de que las responsabilidades son individuales. Entonces, nadie es castigado judicialmente por el pecado de otro. ¿Cómo lo ven? Claro como el agua. Eso, Cris, ¿cómo lo ves? No, súper bien, o sea, a veces cuando nosotros tenemos un sustento para nuestra fe, es aún mejor, Ujú, porque a veces Ujú. el problema que pasa es que decimos yo creo, yo sé que no tengo que hacer eso, pero cuando viene una pregunta que nos cuestiona, pasa muchas veces que hay creyentes que se tambalean y se caen porque no tienen una base o un sustento. Ujú. Estas cosas lo que hacen es fortalecer la parábola, por ejemplo, la que dijo Jesús del castillo sobre la arena. ujú. Eso lo que hace es establecer nuestras bases y nuestros fundamentos para aún hacer más fuerte nuestra fe. Ajá. Ujú, Hay otro que es buenísimo, otro versículo que es buenísimo, que es el de 2 Corintios, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ujú, viejas pasaron, o sea, si ya pasaron, o si Él no nos está tomando en cuenta los pecados, porque para Él dice que nos echó al fondo del mar y y nuestros pecados van a ser blancos como la nieve, que va a estar tomando en cuenta los pecados de las generaciones anteriores, si ya ujú. Él y ya Él limpió todo. Exacto, 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 exacto. Muy bien. Entonces, como dice acá, tus patrones no nacieron contigo. Eso es importante. Se heredaron, se repiten hasta que los rompas. Entonces son creencias que se aceptaron sin cuestionar, heridas que no sanaron y se transmiten y son ciclos que se repiten y sin darte cuenta. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, vamos a ver, si, como el ejemplo que les di sobre la parte económica de los hijos, qué sé yo, que hay un hijo que está con problemas económicos, está enredadísimo, con deudas aquí, deudas allá y todo el tema, el hermano está con lo mismo. Si un hijo de esos dos
si esa persona no logra enfrentar eso y hacerle frente, pues el ciclo se va a repetir con la nueva generación. ¿Por qué? Porque eso es lo que está aprendiendo a repetir. Lo que no se sana se hereda, lo que no se reconoce, lo que se reconoce se transforma. ¿Cómo lo ven? Bien. Ujú. Ujú, ujú. Entonces, si por medio del ejercicio que hicimos al inicio, logro identificar que estoy atrayendo a mi vida personas que me hacen daño, estoy atrayendo a mi vida personas que no me aman, personas que me utilizan, ok, ya lo identifiqué. Si yo no tengo la autoridad y el dominio propio para hacerle frente y luchar contra esto, mis siguientes generaciones van a tener que enfrentarse a lo mismo. ¿Ok? Si, si hay un tema de adicciones, por ejemplo, a mí me pasó, y esto es un ejemplo buenísimo en el hospital, una señora que estaba angustiadísima porque el hijo está consumiendo marihuana y que está preocupada porque está muy metido en eso y ella está angustiada. Entonces yo estaba dándole consuelo a la señora y me llegó un olor terriblemente fuerte a cigarro, a tabaco. Entonces, muy a mi forma, ¿verdad? Porque yo soy muy como soy yo, ¿verdad? Entonces le digo yo, mira, a vos no te da curiosidad que él tenga un problema de adicción y usted tenga un problema de adicción. O sea, se lo solté así de un solo, ¿verdad? Y me dice, Le ¿cómo? sacudí. ¿Cómo que yo? Y yo dije, sí, usted no, usted, o sea, porque me llega el olor, usted tiene un problema con el cigarro, eso es una adicción y él está con un problema con una adicción. Entonces le digo yo, ¿por qué no se unen en el amor de Dios y le piden a Dios que les dé las herramientas para hacerle frente al tema de adicciones los dos? No que él al tema de la marihuana, sino que los dos al tema de adicciones. Ella no le gustó y siguió con su tema y ella seguirá con sus cosas, pero era evidente que hay un patrón que se heredó. Lo ven, Sí, claro. ¿sí? Y ella, por ejemplo, en ese momento se iluminó donde había tinieblas, pero ella decidió que iba a continuar en el En camino. tinieblas. Exactamente. Verás que vacilón ahora que hablas vos de eso. Ujú, Mis papás, cuando nosotros estábamos pequeños, mi papá fumaba y mi mamá también, pero ujú, era rarísimo porque mi mamá solo fumaba cuando ocupaba ir al baño, pero y fumaban como muy poco, pero digamos, yo sí me acuerdo muy pequeña. Y mi hermana después, Laura, cuando ella eh, estuvo muy enferma, como a los, que tenía Lau? Como 17, 18 años, se nos enfermó, se le fue como una bacteria a los pulmones y estuvo a punto de morirse. Y me acuerdo que papi en ese momento llegó y le ofreció a Dios. ujú. mm, Me imagino en su desesperación llegó y le dijo, Señor, este, si usted es, ¿verdad? La Si sana de mi mamá. Ana, yo voy a dejar yo le entrego el cigarro, ¿verdad? Y mi mamá también lo hizo, no sé si se pusieron de acuerdo o qué, o si fue porque mi mamá lo vio que él ya no fumaba, entonces ella dejó de fumar, pero los dos dejaron de fumar. Y bueno, ninguno de mis hermanos, que yo sepa, ni yo, ¿verdad? Lo hicimos, pero me llamaba la atención eso, ¿verdad? Que ellos pararon eso y nadie le ha dado como esas ganas porque no fue algo que nosotros lo vimos ya adultos, eso fue como, yo estaba muy pequeña cuando yo me acuerdo que fue muy joven cuando él empezó con eso. Ujú. Y sí, o sea, si uno no lo ve, es un patrón, uno no los continúa. Exactamente. Entonces, todo como lo venimos diciendo, los patrones no nacieron con nosotros. Entonces, eso no es como que porque alguien lo hizo, entonces ya está dentro de mí como una marca, sino que se heredan, se repiten hasta que alguien los rompe. Y eso es que, obviamente, cuando uno va creciendo y uno va viendo lo que hacen los papás, pues uno lo va copiando. Entonces, son creencias que se aceptan sin cuestionar, son heridas que no sanan y que se transmiten, y son ciclos que se repiten sin darse uno cuenta.
Entonces, lo que no sana se hereda y lo que se reconoce se transforma. Ok, entonces vamos a quedar aquí porque la siguiente semana vamos con Ezequiel 18, que es demasiado importante, demasiadísimo. Y es del 1 al 32, porque si lo quieren leer esta semanita para después venirlo a estudiar, es muy importante. ¿Cuál es? Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ujú. Ezequiel 18 es tan importante porque nos da la base y la estructura bíblica y la base de la fe para nosotros poder estar en libertad con respecto a todo ese tema de herencias y todas esas cosas. Muy bien, ¿cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Que nosotros aquí podamos responder, no hay ningún problema. ¿Verdad, Cris? Aquí tenemos un espacio, aquí estamos los dos y aquí le hacemos frente. Y si todo sale bien, si lo sabemos, si no lo Sí, sabemos, lo vamos a buscar. exacto. Muy bien. Si no, entonces estamos listos. Vamos a hacer una oración. La oracioncita, que no sé si quieres hacerla, Cris. La oración de Ok, cierre. ok. Ujú. Listo. Listo. Voy a dejar de grabar nada más para aquí.